¿sí? Un conjunto de elementos organizados que buscan un objetivo. Y bueno, los sistemas de gestión energética no pueden salir de este concepto, ¿sí? Acá dice un conjunto de elementos interrelacionados que buscan establecer una política y objetivos energéticos que están bien definidos, pues vamos a ver en lo que serían las metas y los objetivos a alcanzar, y por supuesto los procedimientos para alcanzarlos, que no son otra cosa que algún tipo de plan, de programa, ¿sí? Plan de acción que trate de contemplar, ¿sí? Acciones para mejorar el desempeño energético. Esa es una primera definición. Los sistemas de gestión de energía, como muchos de los sistemas, lo que buscan es la mejora continua, atendiendo al concepto impulsado y definido por Deming, ¿sí? Que en este caso particular busca la mejora continua en el uso de la energía, lo que es la eficiencia energética, el ahorro energético, mejorando el desempeño energético de la organización y también trabajando en lo que sería la mejora del sistema de gestión energética. En la mayoría de los casos, lo que se busca es implementar el sistema de gestión de la energía, no certificar, sino implementarlo, siempre después de una auditoría, de un diagnóstico inicial. Es siempre atendible explicar esto, que no hay muchas empresas en el país que han certificado. Nosotros hemos trabajado con una en particular ya hace tiempo, el Departamento de Industrial y el Departamento de Eléctrica. Le hemos conseguido certificar en esta oportunidad, recertificar la norma en una pyme. No hay muchas empresas que certifican, porque bueno, tiene de alguna manera sus costos llevarlo adelante el tema, pero tienen dificultades las pymes, fundamentalmente dadas porque hay barreras, de alguna manera, que impiden la implementación de los sistemas. Por eso siempre es atendible entregar una mano, dar una mano, ayudar y contemplar las dificultades que tienen las pymes, que lo que hacen es el día a día, tratar de ir llevando el día a día sin atender en algunos casos el concepto de mejora continua, no solamente en lo que es referente a la energía, sino también a lo que es su sistema de producción, ¿sí? Lo que siempre decimos es que no es solamente el hecho de implementar una norma, como es la 50.001, una norma muy completa, sino tratar de implementarla, no certificarla. No hay muchas empresas que han certificado, y ahí tenemos la gran diferencia, como dijimos. No es lo mismo una pyme que una gran empresa, como puede ser el complejo industrial, como YPF, que tiene profesionales dentro de la organización dedicados específicamente a esta temática, con equipos profesionales muy capacitados que lo pueden llevar adelante. La pyme, el emprendedor, la persona que de alguna manera está haciendo los primeros pasos, siempre tiene dificultades. Pero bueno, vamos a comentar un poquitito de qué trata. Como dijimos, las etapas de la norma, la 50.001, en principio la norma 50.001 es una norma ISO que adhirió nuestro organismo, el IRAM, el Instituto de Racionalización de Materiales de la Argentina, en sus dos versiones, la 2011 y la 2018, contempla, como dijimos, las 4 etapas bien definidas de la mejora continua, ¿sí? En donde están contemplados, como dijimos, las 4 etapas. La etapa de planificar, la etapa de hacer, la etapa de verificar y la etapa de actuar, ¿sí? En cada una de ellas tiene componentes que tocan de alguna manera estamentos distintos de la organización, ¿sí? Hay una etapa de planificar donde el aporte es muy importante desde el punto de vista de la alta gerencia, de la cumbre estratégica, de las personas que toman decisión, y que tiene que haber un compromiso bien definido de la organización para ello. Y luego tenemos requisitos modulares, que eso está bien claro, donde el foco y el corazón es la planificación energética, y después, por supuesto, estructurales que forman parte de lo que sería el sistema en sí. O sea, para que el sistema funcione, no solamente nos quedamos en hacer una auditoría, sino que habrá que registrar, ¿sí? De alguna manera, determinar cómo el sistema está, de alguna manera,
estructurado para contemplar que lo que se busque, el objetivo que se busque sea el definido. Las 4 etapas, las de planificar, hacer, verificar y actuar, siempre, como dijimos, lo que se busca es la mejora continua. Luego vamos a ver en particular lo que es la planificación energética. Esto es más la primera versión, la 2011. En el 2018 la norma prevé algunos cambios, ¿sí? Si bien contempla el mismo enfoque de la mejora continua con las 4 etapas bien definidas, lo que es planificar, hacer, verificar y actuar con el ciclo de Deming de mejora continua, también trabaja mucho, pone en el centro de escena el liderazgo. O sea, el liderazgo por parte de lo que sería la cumbre estratégica, las personas que de alguna manera toman decisiones dentro de la organización, que son los encargados no solamente de tener contacto y conocimiento de lo que es el sistema de gestión, sino convertirlo en líderes específicamente de esta temática. Por eso es relevante. En el cuadro tratamos de representar el contexto de la organización, las relaciones que existen internas y externas en el contexto. Después vamos a ver que se ve evidenciado con lo que serían los escenarios que se pueden dar en los sistemas de gestión de energía, y el concepto central del liderazgo como, digamos, organizador, ¿sí?, de lo que sería la implementación del sistema de gestión de la energía. Como dijimos, sigue siendo el centro, ¿sí?, de lo que es el sistema de gestión energética, la planificación energética. Y ahí, en el proceso de planificación energética, es relevante la entrada a la planificación y la salida, los resultados que obtenemos. Así haremos un uso de la energía pasado y presente en lo que sería el análisis inicial, ¿sí? ¿Cuáles serían las variables relevantes que afectan el uso significativo de la energía? ¿Cuál es el desempeño? Y a partir del análisis que tenemos del uso y consumo de la energía, identificando cuáles son las áreas o los USE, ¿sí?, los usos significativos de la energía, identificar cuáles son las oportunidades para la mejora del desempeño. A partir de ahí, tengo la salida, los resultados de la planificación. Ahí tendremos lo que es el concepto de línea base, que después vamos a avanzar, el punto de partida de lo que sería el consumo de la organización, cuáles serían los indicadores de desempeño, y ahí ya tendré que plantear un IDEN, un identificador, lo que es un indicador de productividad energética, que me sirva como línea base, ¿sí?, para compararme, siempre para el concepto de comparar. Trazaré objetivos, metas, planes de acción para alcanzar una mejora en el desempeño energético, pero sin descuidar también, como dijimos, la mejora del sistema. No solamente atender el desempeño energético, sino todo. Así que buscaríamos en la planificación energética, según versión 2018, 2 cosas. Desde lo estratégico, el accionar para abordar riesgos y oportunidades, y eso es fundamental. Ahí tengo que identificar, ¿sí?, cuestiones internas y externas, ¿sí?, desde el contexto, ¿sí?, y por supuesto las necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas. Entonces tengo que pensar en esa situación, ¿para qué? Para determinar acciones para tratar esos riesgos y oportunidades, esos escenarios que se me pueden plantear, ¿sí? Y eso sería lo estratégico, mientras que lo táctico sigue siendo la revisión energética, ¿sí? La planificación energética. Necesito de alguna manera tener conciencia y conocimiento de cómo y dónde estoy consumiendo energía. Por eso es tan relevante. Como toda, yo le voy a dar los pasos de alguna manera que son necesarios para la implementación. Como dijimos, siempre es necesaria una primera auditoría. Nosotros, cuando llevamos adelante la implementación, arrancamos con un diagnóstico inicial, y muchas veces ese relevamiento inicial dejamos que la misma organización tome conciencia de lo que es relevante para el sistema, y tienen que trabajar sobre una encuesta. En esa encuesta es muy importante porque es el primer contacto que tenemos con la organización, y cuál es su visión de alguna manera y su perspectiva con respecto, ¿sí?, a este componente tan importante que es el consumo de la energía. Ahí trabajamos específicamente con algunos conceptos que son generales de producción,
generales de superficie instalada, cómo producen, de qué manera, con cuántos turnos, y también trabajamos sobre la cultura que existe dentro de la organización con respecto al uso de la energía. Si realmente revisan o no revisan, ¿sí?, la facturación, si de alguna manera, si hacen algún análisis, si de alguna manera tienen de alguna manera en cuenta lo que es el consumo de energía. Y esto es relevante porque en realidad por mucho tiempo, y esto a lo largo de muchas décadas, dentro de la pirámide de costos de una organización, de una empresa, la energía pasó a un segundo plano, ¿sí? Capaz que el componente, materias primas o mano de obra, fue mucho más importante que el de energía, y por eso en muchos casos se ha descuidado. No existe una cultura dentro de la organización que atienda esto de cuidar, de hacer un uso racional de la energía. Por eso es tan importante este relevamiento inicial, ¿sí? Este relevamiento energético inicial trata de acercar de alguna manera la postura que tiene la organización con respecto a esta temática. El análisis de facturación también es importante, si bien la norma en ningún momento dice, pero es un punto de partida, porque nosotros notamos que muchas empresas, atendiendo este comentario que les comento, que les hice recién, sobre la cultura en el uso de la energía, muchas veces desconocen los mecanismos de alguna manera que tienen las empresas distribuidoras para facturar. A mí nos ha pasado que hemos tenido que explicar a contadores o personas que están a cargo de la administración de una organización, de una pyme, cuál era cada uno de los componentes de una factura determinada, ¿sí? Pues les costaba analizarla, entenderla, y muchas veces cuando se incrementa de alguna manera los consumos, empiezan a aparecer un mayor nivel de complejidad, porque ustedes pueden contratar la energía comprando un generador y después contratar el peaje y la distribución, y eso hace que se vuelva un poquito más complejo. Pero el análisis de facturación es relevante porque es un dato que yo lo voy a tomar de partida para luego utilizarlo, ¿sí?, para de alguna manera evaluar los planes de mejora que quiero implementar, ¿sí? Necesito saber cuánto consumo de energía, ¿sí?, cuánto tengo de facturación de energía y si tengo alguna penalización. Por lo tanto, tengo que analizar todos los datos y trabajar específicamente, en muchos casos, ustedes saben, con un componente muy importante como es el cosenofí, ¿sí?, la penalización por la energía, ¿sí?, reactiva que puedo tener. Entonces, yo tengo que pensarlo, analizarlo y ver de alguna manera si la potencia leída es la correcta, si realmente la contratada es la correcta o hay algún tipo de inconveniente, y si estamos realmente o no siendo penalizados por un uso de alguna manera de alguna penalización de este tipo. Nos ha pasado muchas veces que por desprolijidades, por una cuestión o por otra, se hace la contratación de energía y no se atienden este concepto que en realidad la contratación de energía se puede hacer 2 veces al año a la empresa contratista, a la que suministra a la distribuidora, atendiendo que uno puede, ¿sí?, contemplar que un aumento de la producción, por lo tanto habrá una potencia instalada mayor y tendré que contratar de alguna manera una demanda mayor, una demanda contratada mayor. Eso se atiende y es atendible porque en realidad la empresa distribuidora necesita hacer un horizonte, planificar lo que serían todas las inversiones que tiene que realizar para hacer un suministro de un servicio de distribución de alguna manera de excelencia o de calidad. Por lo tanto, es muy relevante. Nos ha pasado con empresas muy prolijas, sumamente prolijas, que esto también es otro concepto, tomar la brecha entre lo que es empresas que tienen un sistema de producción no del todo prolijo y es muy difícil implementar un sistema de energía porque en realidad tiene que ser condicente el sistema de gestión de energía, cuánto consumir energía con un sistema de producción. Muchas veces empresas muy prolijas, encontramos que, por ejemplo, en el caso particular de esta, que es una empresa de mecanizado muy, muy importante que trabaja sobre matrices para la extrusión de aluminio,
muy prolija, realmente, la verdad, un layout muy desarrollado, muy trabajado, muy pensado, pero tenía una potencia contratada además y es penalizada porque en realidad paga más de energía porque la potencia contratada es mayor, la potencia consumida es mayor a la contratada y bueno, y atendiendo esto, porque en realidad si se pasaban tenían que ir a una tarifa, un T3, y el T3, bueno, tiene un gasto de inversión para la acometida y todo lo que sería complementar con la normativa, hace un análisis de este tipo y bueno, les convenía continuar en esta situación, que no es la correcta, por eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Pero les cuento algunos detalles, ¿no? De unas veces las situaciones que se presentan, no siempre son las óptimas. Lo primero del sistema de gestión de energía es lo que tenemos que determinar son los límites del sistema. O sea, puede ser que implementemos un sistema de gestión de la energía únicamente con una línea, con uno de las partes que forman parte del sistema de producción, con toda. Por eso tendré que identificar de alguna manera estos límites y tratar de bosquejar, que es muy relevante, de alguna manera, dónde en los procesos tengo de alguna manera los consumos más relevantes. Por eso, siempre tendré que establecer los límites, saber el sistema de gestión de energía va a estar sobre una línea de producción, dos líneas de producción o todo el sistema, ¿sí? de transformación o de producción que tiene la empresa. Tendré que hacer un análisis de los procesos productivos, en muchos casos hay que hacer el relevamiento, hay que caminar la planta, hay que identificar cuáles son los usos significativos, cuáles son esas operaciones unitarias que le dan valor a mi materia prima y tratar de entenderlo, ver cuáles son los consumos y, por supuesto, identificarlos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la mayoría de las imágenes que están viendo son de las plantas que están dentro del Parque Industrial Plátanos. Esto es una planta que ha sido recuperada, antiguamente se dedicaban a hacer otro tipo de producto y después de presentar quiebra a la empresa, el municipio de Berazategui lo tomó, generó en la provincia de Buenos Aires, gestionó para que se convirtiera en un parque industrial que albergó a una cantidad de industrias muy importante. Lo que están viendo en pantalla son las operaciones que forman parte de la planta de producción de papas fritas, de una empresa con cierto nivel dentro de lo que sería esa zona de producción. Tiene producción la empresa de productos tipo snack, ¿sí? En este caso particular es la línea de producción de papas fritas, ¿sí? Lo que están viendo en la primera escena es el proceso de limpieza de la papa, luego lo que están viendo es en la zona de secado de las mismas para así pasar a la etapa posterior, las que están en la parte de abajo, que es la de fritura, ¿no? Tienen una freidora industrial con un quemador muy importante y de un consumo de gas importante que de alguna manera nosotros lo hemos relevado, lo analizamos y vimos cuáles son las variables de operación de la misma para ver cuáles eran las dificultades. Eso va a depender en cada industria las particularidades, ¿sí? de la operación unitaria, ¿sí? que tenemos. En otro caso, por ejemplo, tenemos esto que ustedes visitaron, una planta también de estas características, los chicos que trabajan sobre bolsas de polietileno. Esta es la planta que tiene plásticos de generación de bolsas, ¿sí? en plátanos. Es una empresa que trabaja Fasón, no con marca propia, trabaja para 2 o 3 empresas más grandes que le piden su producción, hacen bolsas y también impresiones sobre las mismas, es de producción continua, es un ciclo que permite la inyección directamente del plástico en 2 etapas. En la primera que vemos a la izquierda, en la parte superior, es el cañón, donde se produce la extrusión, y en la segunda etapa es lo que sería el inflado de la misma, de la bolsa, ¿no? Se sopla aire a una cierta presión para que se produzca, ¿sí? la coagulación y finalmente la constitución de la bolsa. En la parte inferior, izquierda,
vemos cómo la parte superior es recolectada, todo lo que se va generando en la bolsa, para luego sí ser cortada para su despacho final. Por supuesto, hay diferentes configuraciones por diferentes diámetros que pueden tener estas bocas de extrusión, características de los consumos. Acá necesitamos aire, necesitamos calor directo, porque estas son resistencias que trabajan con energía eléctrica, por lo tanto tengo que analizar cada de estas situaciones, dónde están los consumos, dónde podría plantearse las mejoras en los mismos. Acá tenemos bolsas de otro color, generalmente estas bolsas tienen otra calidad porque son de 3 tipos de film, ¿sí? Son particulares, tienen otra tecnología que permiten que la misma tenga 3 capas, ¿no? Por supuesto, de diferentes diámetros, depende de lo que yo necesite. Otra planta que es interesante, muy interesante también, que visitamos, es la planta de recuperación de PET, de bolsas, de botellas de gaseosas, de 2,25 litros. Trabajan mucho con la sostenibilidad y la economía circular, trabajando con la recuperación, la logística inversa, que son las botellas de plástico para procesarlas. La idea es, que se recolectan, es lo que está haciendo el operario, seleccionando las botellas para que vayan a un molino. Nosotros identificamos que ese molino en la parte superior tenía una potencia instalada muy importante, un consumo importante relevante, que luego pasaba a una extrusión, una ruptura de esa molienda, para luego una separación. Así que identificamos en la planta cuáles serían los consumos, lo que es relevante, para plantear luego las mejoras que se pueden plantear, como dijimos, para mejorar el desempeño energético. En la segunda etapa, luego de la molienda, viene la etapa, ¿sí?, de secado. Acá lo que vemos es la botella, se la corta, se separan los diferentes plásticos por densidades en una pileta, producto de que son mojadas, están empapadas y hay que secarlas, por eso pasa a una etapa de secado, en donde, ¿sí?, es de alguna manera, luego de ser molido, es atravesado en forma directa en este cilindro, en este caño cilíndrico que está girando, por una corriente de aire caliente que la seca y las va acumulando en la parte inferior. Así es como queda la botella de PET, ¿sí?, del plástico que está constituido la botella, finalmente para ser luego extruida para la obtención. En el caso particular de esta empresa, se dedica a hacer escobillones, ¿sí? Es una empresa que está muy bien posicionada, que vende sus productos al supermercado, creo que Walmart, y a otros más. Su producto lo comercializa como, de alguna manera, un producto totalmente reciclado. Como dijimos, trabajan sobre la logística inversa de las botellas, recuperan las botellas de la calle y las procesan en esta plantita, en donde hay un componente muy importante del dueño, de los que fundaron la empresa, porque de a poco se fueron de alguna manera mejorando, trabajando, no descuidando lo que es la energía, realmente han trabajado, pero bueno, necesitaban una ayuda en inversión para realizar, así que se trabajó específicamente sobre esta planta para identificar los usos significativos de la energía. Por supuesto, va a aparecer la necesidad también de generar agua caliente o lo que es vapor, ¿sí? En este caso particular, la primera es una calderita que genera agua caliente. Esto es para la industria de los fideos. Hay una empresa que produce fideos, también una marca conocida, también trabaja Fazón, pero tiene posicionada la marca en el mercado, y ellos lo que necesitan en los secadores, tienen secadores de la generación anterior, volumétricos, que permiten, digamos, el secado del fideo siendo atravesado por un vaho de aire caliente. Para generar el aire caliente lo que hago es calentar agua, lo llevo a unos distribuidores, unos radiadores que con forzadores me permiten la salida de aire caliente, que me secarían lo que serían los fideos, que lentamente van girando, ¿sí?, en secadores dinámicos, ¿sí?, de un diámetro muy importante. La segunda es una calderita de baja muy chiquitita para generar vapor en lo que es la planta de producción de caramelos Mogul. También, ¿se acuerda que les comenté de la planta de papas fritas? También tienen una sección donde trabajan
con producción de caramelos tipo mogul, donde necesitan de alguna manera alcanzar una temperatura en su pequeña maquinita de generación de estos caramelos con vapor, ¿sí? Para producir el calentamiento. Por lo tanto, la caldera lo que hace es generar esa cuota de vapor. Por supuesto, aire comprimido en diferentes dimensiones. Lo que están viendo es de la planta también de la productora de snack, donde están de alguna manera identificada la sección de generación, o sea, el generador y el tratamiento que se le hace al aire previo a la utilización en cada una de las instalaciones, las máquinas, que en este caso habíamos identificado algún problema con respecto a la toma de aire, ¿sí? Dentro del recinto, de alguna manera no se estaba tomando correctamente el aire, y bueno, se planteó una mejora para mejorar la eficiencia del compresor, ¿sí? Por supuesto, vamos a encontrarnos de diferentes dimensiones. Aire comprimido es necesario en muchas organizaciones, en muchos casos es poco lo que se necesita en el área de mantenimiento y otras veces son necesarios para el proceso productivo con unas dimensiones muy importantes. En este caso, un compresor de tipo rotativo o un compresor, ¿sí?, clásico, más de lo que encontramos en mantenimiento, para algún tipo de operación en el área de mantenimiento también, y si no, formando parte de uno que sería una instalación de mayor superficie. Lo que están viendo acá son los compresores que forman parte de la planta de Cinea, una empresa que está en la localidad de Lima, allá cerca de Zárate, donde trabajan sobre la producción de tapitas de las gaseosas, ¿sí? Es una empresa muy prolija, la verdad que muy bien, muy ordenadita, que trabaja específicamente en la producción de las tapas de la gaseosa Coca-Cola y de toda la línea Coca-Cola. Bueno, específicamente su único producto es generar esas tapitas y bueno, tiene una línea de producción importante con extrusoras muy importantes que necesitan un componente de aire comprimido muy importante y también unos chillers para bajar la temperatura de los cabezales de extrusión. Así que tienen instalaciones muy, muy importantes. Este caso particular, esta empresa, generalmente muy prolijas, tienen la auditoría propia de la multinacional, ¿no?, de la empresa Coca-Cola con respecto a la calidad que tienen que alcanzar con el componente que forma parte de su producto final. Así que la verdad que bueno, también trabajaron muy bien. Formaban parte, después les voy a contar, de las presentaciones de uno de los planes que había planteado el gobierno nacional. Por supuesto, todo esto que vimos lo necesitamos representar y es muy relevante representar el layout de la organización para tratar de describir el proceso, para tratar de entender lo que pasa en el proceso. Por eso la representación es relevante. Esto lo que estamos viendo acá es la representación que hicimos del diagrama de procesos de la planta de recuperación de las botellas PET, donde habíamos dicho que la selección, la cinta transportadora y luego el análisis que habíamos hecho de la molienda con un motor muy importante. Habíamos determinado el motor una potencia de 40 HP, muy importante, y el proceso de secado donde necesitábamos consumir en el horno la parte de alguna manera de un motor muy importante y las cintas transportadoras del material. Por lo tanto, siempre se hizo un análisis conceptual de alguna manera de la operación unitaria tratando de identificar los consumos de energía. En este caso particular, habíamos identificado, trabajado mucho con lo que sería la molienda, el sobredimensionamiento del motor y también con el mantenimiento de las cuchillas, ¿sí? El desgaste propio del corte de la cuchilla hacía que el consumo de energía también fuera mayor. Así que se planteó la posibilidad de una mejor rutina con respecto a lo que sería la planificación del mantenimiento de la misma. La distribución de cada una de las operaciones es relevante en un layout. Esto lo que estamos viendo es la planta propiamente dicha de
es la productora de papas fritas snack, de lo que serían los snacks, de todas sus plantas, tanto chisitos como papas fritas, como una sección que tiene un horno donde se identificó un consumo importante de gas en una etapa del año donde producían pan dulces, ¿sí? Para la época de Navidad, o sea, con una estacionalidad en el consumo. Se identificaron, lo que están viendo es la identificación de cada uno de los motores que hay en la planta, del consumo, y también en amarillo lo que serían las luminarias presentes a lo largo y ancho de todas las instalaciones. Y acá hago un comentario. Hay que entender muchas veces que las organizaciones se adaptan al espacio que tienen en esta circunstancia, donde se trata de recuperar un predio que no estaba preparado para este tipo de instalación, sino que atendía a otra industria en su momento. Se recuperó y la planta se instala, muchas veces no atendiendo un uso racional del recurso espacio. Por eso es que vemos como la distribución es muy amplia, son naves industriales muy, muy amplias, y la verdad que, bueno, en algunos casos está muy concentrada y en otras muy distribuido, y eso es propio también de pensar que si quiero optimizar el consumo de energía, tengo que optimizar también el espacio ocupado. Por eso cuando vamos desde cero y analizamos y pensamos nuestro layout, nuestra nave industrial, es una cuestión, y cuando lo pensamos en organizaciones que ya están haciendo uso de un espacio, no es lo mismo el análisis, ¿no? En este caso es una planta también interesante, en donde el consumo de energía para generación de frío era importante, generaban lo que es manteca industrial, es la planta que está dentro del parque industrial, en donde los consumos de energía están dados para lo que sería la refinación del producto inicial y la conservación del producto final. O sea, necesito calentar para obtener lo que sería ese aceite líquido, esa grasa que se va a terminar convirtiendo en manteca, y luego, una vez que proceso la manteca, la necesito conservar en una cámara de frío. Entonces, el consumo de energía es muy, muy importante. En este caso es el layout de distribución de lo que es la planta productora de fideos, como le dije. Fíjese que acá es la calderita muy pequeña que teníamos para producción de agua caliente, que vamos a utilizar en los secadores rotantes. Hay 3 secadores rotantes que tienen continuidad y que permiten, como dijimos, obtener tanto pastas de tramo corto como pastas de tramo largo, mediante secado con un vaho de aire caliente que permite el secado rápido de alguna manera de la pasta. Lo que vemos en la parte inferior es una planta que se había adquirido, que estaba fuera de operación. Se había adquirido una planta de origen ruso que en realidad la habían dejado de operar porque tenía una producción baja y un consumo de energía bastante alto, así que no estaba operativa. Esta planta estaba operativa, estaba en funcionamiento, y bueno, se había tratado luego de trabajar sobre esta que estaba fuera de operación para convertirla en una pequeña planta productora de fideos que atendiera a un mercado muy particular, que es el mercado de la gente que tiene problemas de celiaquía, o sea que son celíacos. Entonces se había trabajado específicamente en esa temática y se trabajó en esta planta en particular. Hay un sinnúmero, ¿no? Hay diferentes tipos de empresas, se hizo el relevamiento, se identificó cuáles serían los consumos, se intentó ver cómo se trabajó para pasar específicamente a medir. Necesito identificar cuáles serían los usos relevantes para medir las variables que son, como dijimos, relevantes en la operación. Así que utilizando analizadores de redes, utilizando analizadores de redes para ver la planta, para ver la simultaneidad de los motores, ¿sí? Uno puede estimarlo, que una planta, una línea tiene una determinada cantidad de motores, pero tenemos que ver qué simultaneidad tiene
el uso de esos motores para producir, y eso el analizador de redes permite la indicación, el registro de las mismas para analizarlo, siempre es relevante. Los analizadores de gases de combustión, como habíamos dicho en la parte cuando vimos la parte de combustión, que analizando los gases de salida podemos identificar rendimiento, si hay un exceso o no hay un exceso, si es el correcto el exceso de aire que se está dando para la combustión, ¿sí? Dentro de la cámara, qué condiciones son y son relevantes. Por supuesto, en muchos casos, una variable que es muy, muy relevante, tanto en el frío como cuando estoy en condiciones de producción, es determinar temperatura y humedad, ¿sí? Por lo tanto, siempre es relevante hacer estas mediciones, ¿sí? En situ para evaluarlo. Otro tema que es muy, muy importante es el uso del luxómetro, ¿sí? Medir de alguna manera la iluminación y medir la intensidad lumínica es muy importante, y siempre de partida tenemos que entender cuál es la situación de partida. Tenemos que complementar con la iluminación, no bajarla, sino tratar de mejorar la eficiencia de la misma. Y por lo tanto debemos cumplir, ¿sí? Con las reglamentaciones vigentes, con la ley vigente, y determinar, digamos, de alguna manera, en función de las necesidades, si la iluminación es la correcta. Entonces, dependiendo del espacio y para qué se utiliza, cuál es, ¿sí?, lo que sería la iluminación sobre el plano de trabajo. Entonces, eso va a depender, como lo han visto seguramente con Enrique en seguridad e higiene, tengo que complementar y para que sea lo correcto. Por supuesto, tendré que hacer mediciones, como dijimos, con los luxómetros, con un huesito, tengo que determinar si la iluminación es la correcta de forma tal de hacer una mejora sobre la misma. Por supuesto, existe el mecanismo para el apagado, el automatismo de la iluminación. Nosotros ya hemos identificado que en muchos casos no existen, en muchos casos es una persona la responsable, y eso es cultural, es muy difícil de darle continuidad y tratar de estandarizarlo y mejorarlo, pero bueno, tengo que identificar qué mecanismos existen de alguna manera para hacer un uso racional también de este recurso que es relevante. Tenemos que analizar, como dijimos, los consumos de la línea de producción. En este caso usamos el analizador de redes que tiene el departamento junto con eléctrica, para trabajar sobre directamente las 3 fases. Esto es en la planta de recuperación de botellas PET. Se analizaron específicamente, se trabajó específicamente con los motores, con las placas, para determinar el arranque, determinar el tipo de motor que hay, qué eficiencia tiene, la antigüedad, qué tipo de mantenimiento ha recibido el mismo, y también si tiene de alguna manera lo que serían los reguladores de velocidad, ¿sí?, que permiten de alguna manera controlar que el mismo sea el correcto el funcionamiento y hacer un uso racional, como dijimos, de este recurso tan importante. Por lo tanto, habíamos dicho identificar, luego pasar a analizar cada una de las situaciones, identificar, ¿sí?, situaciones que podríamos mejorar. Para eso tengo que tomarme el tiempo, luego del análisis, luego de representar, ir a cada una de estas operaciones y empezar a indagar en profundidad, ¿sí? Las termografías, es muy importante analizar en los casos de distribución. Lo que están viendo en la primera etapa es el banco de capacitores que tiene Prodalsa en la planta, y habíamos identificado que había uno de los capacitores que no estaba funcionando correctamente, y bueno, era una de las posibles penalizaciones que podría tener en su compensación. Y con respecto a la distribución, ahí no existía casi aislación, ¿sí?, en lo que sería la línea de distribución, por lo tanto era una posible, ¿sí?, mecanismo, ¿sí?, para mejorar. Esto es la termografía que se hizo sobre el caño del secado de la planta de recuperación de PEP, y diferentes imágenes, lo que es la cabecera de la caldera, una caldera de 10 kilos, una caldera importante que tiene la empresa Prodalsa. Acá tienen un consumo
mensual de 120.000 metros cúbicos de gas, o sea que es relevante. Lo que están viendo en la parte inferior, bueno, a la izquierda, como vértice inferior, ven lo que sería el tanque de condensado, pero fíjense en la temperatura que tiene el tanque, ¿sí? Este tanque 2, es donde almacena la materia procesada, ¿sí? Esto se dedica a trabajar sobre la grasa vacuna, se le hace un tratamiento, se le levanta la temperatura para fluidizarla y después sigue un tratamiento posterior para convertirla en manteca. Entonces necesitan calefaccionar y se identificó ahí las temperaturas de alguna manera que tienen de intercambio con el medio, como dijimos, ¿no? Son todos futuros, ¿sí? Puntos de interés para aplicar mejoras. Por supuesto hay razones para aislar, es relevante aislar, entender el concepto de la aislación, no solamente la conservación de la energía, sino desde el punto de vista de la protección y la comodidad del personal, el mantenimiento de la temperatura del proceso, la prevención de la corrosión y la condensación, la reducción del ruido y la vibración. Por lo tanto es relevante, ¿sí?, pensar en la aislación de cañerías, aislación de equipos, ¿sí?, para de alguna manera hacer una conservación de lo que sería la energía utilizada. En el caso particular de las tuberías se pueden utilizar fibras de vidrio, ¿sí?, para hacer una primera aislación de las mismas, y para eso tendré que hacer un análisis, por supuesto, económico, ¿no? Ahí tengo que separar lo que sería la utilización de aislantes y refractario. El material aislante, si bien los dos tienen baja conductividad térmica, tienen que tener otras propiedades. El material aislante y el refractario no debe deteriorarse a altas temperaturas. En muchos casos, cuando lo estoy utilizando como refractario, algunos materiales, debe ser resistente a la humedad a bajas temperaturas, cuando lo estoy utilizando en esa situación, alta resistencia a ciertos impactos, flexibilidad y resistir las vibraciones, ser incombustible. O sea, hay conjunto de propiedades que deben tener los materiales aislantes y también los refractarios para ser utilizados como tales, ¿sí? Y por en muchos casos la resistencia química muy evidente cuando, por ejemplo, el material está en contacto con las reacciones o los productos de la combustión. En ese caso es muy relevante y ahí aparece la distinción entre lo que serían los materiales aislantes y los materiales refractarios, ¿sí? Entonces, el aislante se usa externamente en cañerías, torres de destilación, equipos rotantes, reactores, para tratar de aislarlo con el medio. Mientras que el material refractario se usa interiormente en equipos donde se producen muy altas temperaturas y tengo que proteger las instalaciones. Por lo tanto, hago uso de este material, ¿sí?, refractario, que tiene propiedades muy específicas. Entonces, en algunos casos, en algunas circunstancias, en algunos equipos los puedo encontrar en conjunto. Puede ser que internamente tenga el material refractario para protegerlo y externamente aislarlo del medio. La cuestión es que necesitamos, como dijimos, aislar, separar o cuidar la instalación. En este caso es un horno de clinkerización en donde se alcanzan temperaturas altísimas del orden de los 1450 grados centígrados, ¿sí? 2000 grados centígrados, y necesito aislarlo. Por lo tanto, hago uso del material refractario, como dijimos, aislando internamente a la cañería, al horno. En este caso es un trabajo artesanal donde tengo que ir colocando cada uno de estos ladrillos, adhiriendo lo que sería el material para protegerlo, siempre con un curado. Acá hay mesetas para el uso del mismo, tengo que alcanzar lentamente la temperatura de uso y luego también el enfriamiento va con una temperatura, porque este material que sufre dilataciones puede sufrir resquebrajamientos, entonces tengo que tener el cuidado adecuado para la conservación del mismo, porque es un costo bastante y muy importante. Entonces, existe la posibilidad también de la aislación y el uso de refractario mediante unitado, en algunas circunstancias en particular, que es la proyección directamente del material refractario, ¿sí?, mezclado con iron a cierta distancia, generalmente con máquinas especiales. Para eso se prepara la pared que va a ser revestida con
un material que permita adherir este material refractante que voy a proyectar, y esto me va a permitir de alguna manera que quede como si fuera un revoque interno, en algunos casos un horno o una cámara de combustión, necesito revestirla de esta manera de forma tal de protegerla. Por supuesto, como dijimos, hay empresas específicamente que se dedican a esta temática. En el caso de las cañerías, bueno, tendré que prever hacer el revestimiento con la aislación adecuada de las mismas, y luego sí vendrá una protección. Si la cañería va a estar a la intemperie, tendré que proteger a lo que sería la aislación mediante algún mecanismo, con un material que no se deteriore, de forma tal de que soporte, como dijimos, las condiciones del tiempo. En este caso, fíjense lo que es una cañería de transporte de vapor, donde externamente, además de tener la aislación, tiene un recubrimiento metálico que permite la protección de la misma. Tengo que atender las situaciones particulares en donde tengo que atender algún tipo de equipamiento o instalación, y para hacer la atención del mismo por mantenimiento tendría que romper la aislación. En esos casos especiales, por los costos que demandan, puedo preverlo y puedo realmente hacer uso de lo que son chaquetas, ¿sí?, que están preparadas específicamente para abrirse, en el caso particular que necesita aislación, para hacer la tensión del accesorio, y si tengo que intervenirlo, siempre va a ser de alguna manera un costo inicial importante, pero barato al momento de hacer el uso del mismo para el mantenimiento. Entonces tengo que analizar. Estos son análisis de costo que tendré que tener en cuenta al momento de pensar en los costos asociados a la aislación. La aislación no hace otra cosa que retrasar, ¿sí? El aislamiento no elimina totalmente la transferencia de calor, simplemente la reduce. Esto tengo que pensarlo y tengo que interpretar que yo puedo aumentar el espesor de la aislación y va a ser menor el calor que yo pierda, pero también va a ser mayor el costo. Por lo tanto, voy a tener que hacer un análisis, ¿sí?, económico, ¿sí?, un balance económico con respecto al espesor del aislante. Entonces te encontraré lo que sería el espesor óptimo de aislación, que me va a determinar de alguna manera y va a tener en juego dos conceptos: los costos del espesor del mismo y lo que serían las ganancias que voy a tener por las pérdidas que dejo de tener. Entonces, el espesor óptimo de aislamiento será, como dijimos, un equilibrio entre los costos del aislamiento y el costo del calor perdido. Entonces encontraré un mínimo con diferentes tipos de materiales, buscar el óptimo de forma tal de que este costo también sea el mínimo posible, ¿sí? Entonces siempre la aislación es relevante, es importante, forma parte de lo que se creen con planes de mejora de mediana intensidad de financiamiento, porque es costoso, pero siempre es relevante tenerlo en cuenta. La facultad ha adquirido material para hacer estos relevamientos y estos análisis, analizadores de red, analizadores de eficiencia de motores eléctricos, cámaras termográficas, la mayoría de marcas reconocidas, ¿sí?, por los cuales se hacen estos tipos de análisis o diagnósticos de lo que serían las plantas, ¿sí? Esto material que tiene la facultad y forma parte del laboratorio de eficiencia energética que tiene el departamento, junto con el departamento de energía eléctrica. ¿Qué voy a identificar? Tengo que identificar de alguna manera en todo este análisis que he realizado, como dijimos, en el diagnóstico inicial, en caminar la planta, en representarle, qué tipo de energía consumimos, ¿sí? Es una matriz muy relevante identificar si consumo gas, si consumo energía eléctrica, si consumo combustibles líquidos, porque forma parte también de mi sistema de producción, todo lo que sería el transporte interno dentro de la planta, la utilización de samping. Hay samping que usan gas, hay samping que usan que son eléctricos, hay samping que usan combustibles líquidos. O sea, tengo que pensar cuáles son los combustibles o las energías que forman parte de mi matriz
¿sí? Que atiende la producción. Entonces lo identifico y es relevante. Y luego también la segunda matriz es dónde la utilizo, ¿sí? ¿Cómo utilizamos energía? La utilizo para iluminación, calefacción, refrigeración, fuerza motriz, calor de proceso. La segunda matriz también es muy importante porque identifico, ¿sí? El uso significativo de la energía, como dijimos, ¿no? Uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial de energía y que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. O sea, identifico realmente los lugares, para qué uso, cuáles serían los planes de mejora que puedo proponer para mejorar mi desempeño energético, y para eso es la segunda matriz y es relevante, ¿no? Debo identificar, ¿sí? Debo identificar todos los usos que hay, y hay un sinnúmero de usos que puedo tener. Iluminación, generación de vapor, cogeneración de vapor, otras calderas que pueden ser utilizadas con otros fines, como habíamos visto, calor directo, fuerza motriz, frío de proceso, transporte interno, electroquímicos, ¿sí? Electroquímicos nos ha tocado algunas que han utilizado energía eléctrica para la electrodeposición en una solución, ¿sí? De unas ciertas sales. Se hacen las electrodeposiciones para el tratamiento de superficies de algunos metales, de algunas piezas, y en esos casos se utilizan piletas donde hay electrodos y donde se hace pasar energía eléctrica con ese fin. Ahí se hace también importante el consumo de este recurso. Usos no productivos, cuando forman parte también de los consumos de la organización, pero no directamente desde lo productivo. Por ejemplo, puede ser el calentamiento de agua sanitaria, la calefacción de ambientes, ¿sí? Los usos que, por ejemplo, se dan en la cocción de alimentos, que también es relevante, es importante. Entonces tengo que tenerlos también. Y por supuesto, usos no energéticos cuando se utilizan combustibles con otros fines, no con fines tales como el uso energéticos, ¿no? En el caso particular de, por ejemplo, algunos lubricantes, algunos materiales, ¿sí? Como solventes, ¿sí? Que son utilizados con esos fines. La cuestión es que hay un conjunto importante de usos que le puedo dar a la energía y necesito identificarlo porque es la forma de alguna manera prever, ¿sí? Cómo lo estoy usando la energía y de alguna manera cuáles serían los planes de mejora que puedo cosas. En este caso estamos viendo la matriz de uso, de use, ¿sí? De uso significativo de energía de una planta en particular. Es una papelera, ¿sí? De cierta envergadura, que es importante, que está ubicada en realidad están separadas. La planta productora del papel está fuera del predio del parque industrial, y en el parque industrial lo que se hace es el corte del papel obtenido y lo que sería el fraccionamiento de la misma, ¿no? Ahí se identificó tanto los consumos de electricidad como energía térmica, consumo de energía térmica muy relevante, muy importante para el caso de la producción de vapor, porque tenían una caldera importante que generaba el vapor suficiente para hacer el calentamiento en lo que sería su cilindro, ¿sí? Que es un cilindro rotante donde se produce el secado del papel, y es importante ahí la producción y el consumo. Y también en el caso de la electricidad en todos los motores, ¿sí? De toda la fuerza motriz. Fíjense que ahí tenemos identificado en electricidad los consumos de motores, el calor de proceso, las resistencias, el aire comprimido y la iluminación, mientras que en lo que sería energía térmica, fundamentalmente la producción de vapor y el calentamiento de procesos en la zona de secado, que también tenía un consumo importante. Fíjese que se da, es importante el porcentaje del uso general que va a tener sobre los diferentes componentes para ir identificándolo. También la identificación de quiénes influyen sobre el uso de la energía, ¿sí? Quién es el encargado de alguna manera, que es relevante, que es un punto importante a tener en cuenta en el sistema de gestión de la energía, identificar cómo voy a formar mi equipo de gestión de la energía que lleve adelante lo que sería la implementación del sistema, y siempre voy a necesitar que de ese equipo formen parte aquellos operarios o aquellas personas que tienen de alguna manera conocimientos
y que tienen el manejo de ese use, ¿no? Ese uso significativo de la energía. En este caso, identificamos cuáles son sus determinantes, que es muy importante, si es la demanda del proceso, o, por ejemplo, en el caso particular de la iluminación, lo que es la luz natural, ¿sí? Es un determinante de lo que sería el consumo para identificar, como dijimos, y pensar luego en la etapa posterior, que son los planes de mejora. Entonces, este caso particular es la matriz de uso de una empresa en particular, como dijimos, productora de papel, con uso destino papel higiénico y servilletas y todo ese tipo de productos de mercado. Por supuesto, tengo que medir y tengo que tener mis indicadores de desempeño energético. Recuerden que era una de las salidas de la derecha de la planificación energética. Representa un valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como lo define la organización. La organización tiene que definirlo, ¿sí? Tiene que determinar cómo va a ser ese indicador de productividad energética, y podrán expresarse como una simple medición, ¿sí? Un cociente o un modelo más complejo, un modelo matemático que me determine y que tenga de alguna manera integradas las variables que son relevantes para cómo se modifica el mismo, ¿no? Entonces tendré que tener una relación, como dijimos, en un cuadro de mando integral, lo que es lo que produzco y lo que consumo, ¿sí? ¿Qué consumo de gas, qué consumo de energía eléctrica, cuáles son esos consumos energéticos asociados a cada uno de estos combustibles que tengo, ¿sí? Para determinar, como dijimos, lo que sería la línea base, la línea de arranque de mi sistema de producción, ¿sí? ¿Qué es la línea base? No es otra cosa que es una referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético, ¿sí? Por supuesto, refleja un periodo especificado de tiempo, ¿sí? Donde lo estudié, donde lo trabajé, como si fuera para nosotros el balance, ¿sí? De lo que sería en economía de la empresa, el estado de situación patrimonial de una organización dura por ese tiempo determinado, es una foto en ese momento y va a cambiar, puede cambiar y lo tengo que analizar y seguir, lo que serían los consumos, los índices de consumo de cada uno de energía por tonelada producida, y por supuesto lo voy a normalizar usando las variables que afectan el uso o consumo de la energía. Nivel de producción, temperatura ambiente, digamos, del intemperio, las situaciones que hacen que yo produzca cambios y que, consecuencia de ello, tenga un mayor consumo de energía. Así que determinaré lo que sería la línea base y la utilizo, como dijimos, ¿sí? Como una referencia antes y después de implementar los planes de mejora, ¿sí? Las acciones del mejoramiento del desempeño energético lo tendré que medir de alguna manera. Tengo que saber, tengo que tener algo como base y algo luego de llevar adelante el plan de mejora, saber cómo repercutió y medido, a ver si realmente lo que había previsto se cumple, ¿sí? Los planes de acción, hay un sinnúmero, lo que pueden plantearse de alguna manera diferentes situaciones, tanto en calderas como en distribuciones de vapor, haber, por ejemplo, cambios de combustible, instalaciones de un economizador, como habíamos visto en generación, instalación de un recuperador, control de la combustión en una caldera, si la misma se está llevando correctamente, recuperación del calor de purgas, recuperación de condensados, sí o no se hace la recuperación del condensado. Imagínense todas estas situaciones y si la purga es la correcta, si no es la correcta, son todas planes de mejora que se pueden plantear. No solamente en la generación, sino también en la distribución. En la distribución tengo que pensar lo que habíamos visto, si todo el sistema de distribución de vapor está correctamente equilibrado, si realmente forma parte de lo mismo, como dijimos, si recuperamos el condensado, no lo recuperamos, si nuestro sistema de trampas de vapor está funcionando correctamente, ¿sí? Si de alguna manera se recupera el revaporizado, la eliminación de las laminaciones de vapor, por supuesto, todo contemplando también, por ejemplo, el caso de las aislaciones de tuberías y accesorios que forman parte. Tengo que identificar para cada uno de los casos cuáles serían los planes de mejora. Por supuesto, los tendré que escribir, tengo que identificarlos, tengo que de alguna manera
¿sí? Describir cuál va a ser la medida y tendremos que hacer referencia a, por ejemplo, la asignación de responsabilidad. ¿Quién será el responsable de ese plan de mejora? ¿Sí? ¿Quién va a atenderlo? ¿Quién lo va a hacer el seguimiento? Por supuesto voy a tener que determinar los plazos, los medios y los plazos previstos para lograr los metas individuales. Una declaración del método también, mediante el cual se debe verificar la mejora del desempeño, o sea, no solamente decir que voy a mejorar, sino que después cómo voy a, de alguna manera, evaluar que he mejorado o no el desempeño energético. También es relevante y forma parte de lo que sería el plan, y los planes de acción deben documentarse y actualizarse a intervalos definidos. Eso es muy importante y forma parte de la parte estructural de mi sistema de gestión, ¿sí? Es importante que haya un seguimiento porque de esto tenemos que ser controlado para que el sistema funcione correctamente. Entonces, para ello, tendré que determinar auditorías internas, ¿sí? Que me determinen, que me sirvan para, ¿sí? Hacer o que darle continuidad y que el sistema funcione correctamente. Por supuesto, de todos los posibles planes de mejora, tengo que evaluar, ¿sí? Como dijimos siempre, un buen administrador es aquel que tiene un montón de cosas por hacer con recursos muy limitados. Entonces, tengo que valorar cada uno de esos posibles planes de mejora teniendo en cuenta las dos variables. El ahorro energético generado que me va a generar, ¿sí? Y por otro lado, la inversión que tengo que realizar. Y ahí voy a tener situaciones donde puedo tener un ahorro moderado, con inversiones moderadas, o puedo tener algún ahorro con pocas inversiones o con inversiones de mayor. Eso lo va a determinar lo que sería la cumbre estratégica, las personas que toman decisiones dentro de organizaciones, de cómo, de alguna manera, llevar adelante estos planes de mejores y las inversiones que voy a realizar. ¿Cómo voy a evaluar la inversión y cómo me va a recuperar? Con lo que ya vieron ustedes, con mecanismos, generalmente se utilizan, ¿sí? Cuadros de flujo de fondo, tratar con tasa descontada para evaluar la inversión que realizo y en cuánto tiempo lo recupero, teniendo en cuenta, como dijimos, una tasa de descuento, y eso me va a permitir de alguna manera hacer una evaluación económica y ver cómo lo voy a financiar. Siempre es importante hacer este tipo de análisis para prever de alguna manera y ponderar todas estas situaciones de esa matriz de selección de todas las oportunidades de mejora que tengo y cómo las evalúo. Por supuesto, como dijimos, tenemos un conjunto de documentos y registros que forman parte del sistema y que me obliga la norma a tenerlos documentados y registrados correctamente. La organización debe implementar y mantener, como dijimos, información en papel y en formato electrónico o cualquier otro medio para describir los elementos principales del sistema de gestión de energía y su interacción, y tendré que documentarlo correctamente, cada uno de lo que serían los procedimientos, los registros derivados que tengo en cada uno de los casos, ¿sí? En este caso particular, bueno, estos son muy parecidos, son 2011, pero bueno, 2018 pueden haber cambiado algunos, pero en realidad buscan lo mismo, de alguna manera tener los documentos realmente guardados y los registros que de alguna manera son derivados de los procedimientos adecuadamente registrados. El control de documentos y registro, por supuesto, procedimientos correctos para cada uno de los casos. En este caso era el de la planta esta de recuperación de PET, donde tenemos el procedimiento del control documental, de los controles de documentos, ¿sí? Por supuesto, todo lo que sería las auditorías internas que necesito en el sistema, todo lo que serían los programas de funcionamiento de las instalaciones, un conjunto de elementos, como dijimos, documentos que me dan lo que sería el sustento, ¿sí? De la parte estructural del sistema de gestión. Las auditorías internas son relevantes, son importantes, y de esto es importante entender que no todas las empresas van a certificar, no todas van a certificar, pero sí siempre es importante que muchos puedan implementar, ¿sí? Nosotros hemos notado que
muchas empresas se vuelven locos por querer certificar cuando pasa el tiempo, a los 2 años, y se apuran y tratan de complementar, y la idea de la mejora continua es que día a día sea la auditoría sea día a día y que realmente se haga conciencia el uso racional de la energía y no creer que colgando un cuadrito ya se tiene conciencia, ¿no? de este tema, así que muchas veces no ha pasado. Por suerte, como les había comentado en las clases anteriores, ¿se acuerdan que habíamos visto que de los indicadores de sostenibilidad o sustentabilidad había 2 que estábamos retrasados en el país? Uno que atendía al eje de medio ambiente, que era el uso de las energías renovables. La verdad que tenemos un potencial enorme en el país, como lo habíamos visto en la clase anterior, para el uso de las energías renovables. Y bueno, hay toda una iniciativa para tratar de diversificar nuestra matriz energética, darle relevancia a lo que sería el componente nuclear, que lo tenemos muy desarrollado, pero también darle relevancia a lo que sería la generación mediante uso de agentes naturales o renovables, ¿sí? Como indica la legislación. Hay toda una idea de ese desarrollo importante. Y el otro elemento, el otro componente, que es muy importante, que es desde el eje económico, es el de productividad energética, o sea, el indicador de el consumo de energía para la producción de PBI. Por suerte, los últimos gobiernos han tomado iniciativas para tratar de implementar, ¿sí? De alguna manera, planes, proyectos, ¿sí? Para que empresas, pymes fundamentalmente, puedan implementar acciones de uso racional de energía, de eficiencia energética. En el año 17 se generó la resolución conjunta, que era una resolución entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía, en ese momento era Ministerio, que lo que buscaba era trabajar específicamente sobre la eficiencia energética en PYME, y se hacía un descuento a los consumos energéticos para empresas productivas del sector, algunos sectores determinados, no era para todos. Pero bueno, nosotros hemos trabajado y la verdad que se atendió esa problemática en 3 empresas, Envases del Parque, Papelera Rosato y Cinea, que es la empresa de tapitas allá en Lima. Así que sí fue interesante porque en realidad había una proyección, no querían que certificara la empresa, pero sí que implementara algún tipo de medida, ¿sí? Que permitiera un uso racional de la energía, así que era siempre relevante. Y para darle continuidad, este gobierno también implementó programas de competitividad, que eran los PAC, ¿sí? Esos programas de competitividad, específicamente uno de ellos, algunos de otros eran de innovación, pero había uno específicamente de eficiencia energética para darle continuidad a lo que era, como habíamos dicho, la resolución anterior. O sea que hay cierta continuidad y me parece que es importante y es relevante que se piense, ¿sí? En este tipo de programas. Estos programas también fueron del Ministerio de Desarrollo Productivo, que intentó darle continuidad a la anterior. Así que es muy probable que se convierta creo yo, en una problemática que va a ser común a todos los gobiernos, ¿sí? Hacer un uso racional de la energía en los sistemas productivos y bueno, ojalá que sí sea. Tuvimos de alguna manera logros e impactos importantes, se permitió en el caso particular anteriormente y en este también la recontratación de servicios energéticos, la capacitación a empleados en análisis de facturación, un tema que parece una pavada, pero en realidad era de poca inversión y un impacto importante porque se tuvo conciencia, se analizó y se pensó. En auditorías energéticas también era importante saberlas contratar de alguna manera con personal que las pueda llevar adelante, identificación de potenciales mejoras, evaluaciones económicas de las mejoras a implementar, se le dio herramientas, instrumentos para que hicieran la valoración y trabajaran sobre esa matriz, ¿sí? Que es la matriz, como dijimos, de ponderación de todas las mejoras que se pueden plantear, así que la verdad que se ha trabajado en esta temática, es relevante y me parece importante para todos, ¿no?